Nuestro invitado tiene un doctorado en Industrial and Business Studies for the Warwick Business School en la Universidad Warwick en Reino Unido. Estudió maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y es ingeniero industrial por la misma institución. Su experiencia profesional la ha desarrollado en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, como investigador y consultor asociado al Centro Estratégico de Planeación Estratégica y Grupos de Trabajo, como responsable de diseño, coordinación y facilitación de talleres. Es profesora en la Escuela de Negocios e Ingeniería en las áreas de Estrategia, Innovación y Emprendimiento. Actualmente es director de la Red del Ecosistema de Emprendimiento Innovador en el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey. Hoy nos hablará de retos y oportunidades para la innovación y el emprendimiento en el futuro. Dejo con ustedes al doctor Rafael Lorenzo Piñón. Bienvenido. Muchas gracias. Es para mí un gran gusto y honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Saludo al doctor Jorge Sánchez, al doctor Fernando Sánchez también, al rector Jorge, perdón, por la invitación. La verdad estoy muy emocionado de poder compartir también con todos los alumnos, exalumnos, emprendedores, profesores también que están acompañándonos el día de hoy y compartirles un poquito la visión que tenemos aquí en el Instituto de Emprendimiento acerca de la innovación del emprendimiento en el futuro. El rector Jorge Torres, perdón, y Fer también, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Y podría empezar hablando acerca de que el futuro ya está aquí, ¿no? Es como el futuro nos alcanzó de alguna forma. ¿Y por qué digo que el futuro nos alcanzó y por qué el futuro está aquí? Ya veníamos hablando antes de todo este último año y medio, en donde hemos estado en una situación complicada, compleja, ¿no? Ya veníamos hablando de la velocidad del cambio, ya veníamos hablando de las tecnologías disruptivas, habíamos visto ya en la economía, en la sociedad, ¿no? En el gobierno, en la ciudadanía, el impacto de la tecnología en nuestras vidas, ¿no? En nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, y las oportunidades que esto había venido representando pues, para muchos emprendedores, ¿no? Para generar un nuevo valor, una nueva economía, pero también para generar impacto social, ¿no? Para generar impacto social en muchos ámbitos, en temas de educación. Este es un ejemplo, ¿no? El que tengamos esta plataforma y poder compartir con todos ustedes es un ejemplo de esto. Y también el tema de salud, por ejemplo, ya con todos estos dispositivos inteligentes, desde relojes, los teléfonos. Ya veníamos hablando de, ¿cómo se llama? Las oportunidades también para diferentes sectores de la economía social, ¿no? Y el poder salir hacia otros lugares en el país y en el mundo. Entonces ya veníamos hablando mucho de estos temas antes de la pandemia. Y yo quisiera reflexionar, ¿no? De que ya vivíamos en un mundo como le llaman VUCA, ¿no? O VICA en español, que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? VICA es volátil, con incertidumbre, complejo y la ambigüedad. La volatilidad tiene que ver con la tasa de cambio, es la velocidad con la que ocurren y suceden las cosas. Y todos podemos estar seguros que esta velocidad, sobre todo los no tan jóvenes, con relación a nuestras experiencias pasadas, en décadas pasadas, podemos atestiguar que los últimos 10 años han sido años con mucha velocidad, ¿no? En muchos cambios, en muchas arenas, en muchos dominios. Y en este sentido, lo hemos sentido con mucha más fuerza en este último año y medio de pandemia. Creo que la velocidad con la que ocurren las cosas, la velocidad
con la que tuvimos que reaccionar, es testigo de lo que la volatilidad significa en el mundo actual. La complejidad, la incertidumbre tiene que ver con esta falta de claridad de lo que pasa en el presente, ¿no? Esta falta de claridad de lo que pasa en el presente. La complejidad tiene que ver con hay muchos factores, hay muchas variables, ¿no? Que nos cuesta trabajo a veces vislumbrar todas estas variables, estos factores que afectan una situación. Y la ambigüedad es que no tenemos claridad o tenemos dificultad para entender lo que está pasando, ¿no? Yo les preguntaba en este último año, año y medio de pandemia, ¿estaríamos de acuerdo que hemos vivido estas 4 características? Que este último año y medio ha sido volátil, ¿no? Donde empieza de una forma muy lenta la pandemia y después desacelera y después vuelve a acelerar, sobre todo de forma exponencial hacia el final del año. Incierto, sí, porque no sabíamos al principio, por supuesto que hoy tenemos muchas más respuestas, ¿no? Muchas más respuestas a lo que ha sucedido, a lo que está sucediendo, sin duda alguna. Y también la complejidad, ¿no? Había demasiados factores y la toma de decisiones se hacía muy difícil. ¿A qué le dábamos prioridad o qué decisiones tomar? Aislarnos, no aislarnos, usar cubrebocas, no usar cubrebocas. Hay medicamentos, no hay medicamentos, hay vacunas, no hay vacunas, hay tecnologías, ¿no? En salud para todo eso. O sea, había demasiadas cosas, el impacto en la sociedad, el impacto en las familias, el impacto en las empresas, en los trabajos y en muchos sectores. Entonces, podríamos estar de acuerdo que este mundo VUCA, o VICA en español, pues lo hemos visto muy de cerca y lo hemos experimentado en este último año y medio. Pero también se habla de un mundo, se hablaba antes de la pandemia de un mundo hiperconectado, ¿no? Hiperconectado tal cual como lo estamos haciendo ahorita, pero no solamente en términos de pláticas, conferencias, sino también en términos de la tecnología digital, del Internet de las cosas, de los algoritmos de inteligencia artificial y cómo cada vez vemos cómo llegan nuevos productos y servicios con componentes inteligentes, ¿no? Desde, por supuesto, el celular o el móvil, después todas estas bandas en las que se usan en la mano o estos relojes inteligentes que nos permiten monitorear no solamente el pulso, ¿no? Nuestro pulso del corazón, sino que también nos permiten conocer muchos otros, inclusive la oximetría, la cantidad de oxígeno, la saturación de oxígeno y muchas otras variables que la verdad no pensábamos que lo pudiera, y todo esto conectado. Pero también en las industrias, en las empresas está sucediendo, ¿no? En la revolución 4.0, la transformación digital, son temas que ya venían antes de la pandemia. ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente hoy en día que esto se ha acelerado de una forma con un crecimiento muy alto, con una tasa de cambio muy alto, pero también porque vienen nuevas tecnologías, por ejemplo 5G, que pronto estará desplegándose ya de una forma más masiva. Y 5G es una tecnología que nos va a permitir conectarnos varias veces, varias decenas de veces de la velocidad que tenemos actualmente con 4G. Entonces imagínense que ustedes en su celular o en su tableta puedan conectarse 20 veces más rápido de lo que nos conectamos hoy en día con los celulares. ¿Qué posibilidades existen con esa conexión? Sin duda, la educación a distancia, ¿no? La educación virtual tendrá, ¿cómo se llama? Oportunidades, ¿no? Con esta hiperconectividad. Podremos entender mejor, ¿cómo se llama? Muchos fenómenos, ¿no? Inclusive, justamente ayer platicábamos de un emprendimiento de un emprendedor argentino, que es un emprendimiento que tiene como objetivo monitorear la salud y la cantidad de bosques, ¿no? En diferentes partes del mundo, utilizando diferentes sensores y utilizando satélites y algoritmos para poder generar un mercado, un marketplace, ¿no? Para bonos de carbono. Es decir, que yo puedo comprar, ¿no? Un bono de carbono o masificar la compra de bonos de carbono en el sentido de que yo puedo pagar quizá 200 pesos y con esto reducir 1 tonelada de carbono, por ejemplo, al año. ¿Qué significa esto? Significa que si yo puedo remover eso, entonces al tener este marketplace, lo que yo puedo hacer es poder generar un ingreso para todas aquellas personas y comunidades que están protegiendo los bosques. ¿Y por qué es importante? Porque
estos bosques son los que nos permiten capturar el oxígeno, el CO2. Entonces, capturar el CO2 que nos va a ayudar a reducir el CO2, a mitigar el CO2 en toda esta crisis en la que ya estamos de cambio climático. Entonces, cuando hablamos de un mundo hiperconectado, nos referimos sí a la velocidad, pero también a la gran cantidad de dispositivos, servicios, productos que van a estar conectados y sobre los cuales estamos generando información, Big Data, Analytics y muchas otras cosas, predicciones, pero sobre todo generando nuevos productos y servicios, nuevas propuestas de valor, nuevos impactos y la posibilidad de, ¿cómo se llama?, resolver los grandes retos de la sociedad y de la humanidad. Entonces, a eso se refiere un mundo VUCA, un mundo hiperconectado y cosas de las que veníamos hablando también antes de la pandemia, de las megatendencias tecnológicas que comentaba ya están aquí, la digitalización personal, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica y la automatización, por ejemplo, la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿no?, híbrida, blockchain, y ahorita que está muy de moda hablar de las criptomonedas, Bitcoin y otras, ¿cómo se llama? También hay emprendimientos muy interesantes en ese sentido. De hecho, hay este año se dio a pesar de que este ha sido un año muy duro a nivel social y a nivel económico, ha habido emprendimientos que han logrado, ¿cómo se llama?, tomar esas oportunidades, y hay un emprendimiento mexicano que se llama Bitso, que es este año, por la inversión que recibió, llegó a un estatus que se conoce en el mundo de los emprendimientos tecnológicos de unicornio, es decir, una empresa valuada en más de $1,000 millones. Pues, y es una empresa mexicana que trabaja justamente con esto, pero no lo usa para especular, sino que lo usa para ofrecer servicios financieros, inclusión financiera, transacciones financieras, ¿cómo se llama?, de una forma mucho más rápida y económica. Imagínense que podamos recibir remesas de Estados Unidos a México a una fracción muy pequeña del costo actual, ¿no? Porque hay un costo por enviarlas y la rapidez con la que lo haces, entre otras cosas, ¿no? Y eso evidentemente genera oportunidades y retos, ¿no? Por ejemplo, la parte de política pública, en la parte de regulación, entre otras cosas. Pero eso ya está aquí, ¿no? Eso es algo que ya está aquí. Toda la parte de biotecnología, de nanotecnología, energía, de sustentabilidad de energía o green tech, y toda la parte de tecnologías en la parte médica, en la parte de salud, que justo con esta situación que hemos vivido, se van a acelerar muchas más cosas. Hay una mayor atención hacia la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de la tasa de cambio, todos sabemos que la velocidad a la que se desarrollaron las vacunas ha sido impresionante, ¿no? Ha sido impresionante. Se ha reducido más de 10 veces la velocidad con todo esto y de forma segura. Y obviamente son tecnologías que se han venido desarrollando en los últimos 10 o 20 años, ¿no? Y que tuvieron una salida exitosa y que, bueno, eso nos abre la posibilidad de utilizar, por ejemplo, la tecnología RNM para la que está en esas vacunas, ¿cómo se llama?, como Pfizer o Moderna, que nos van a permitir, pues, probar esta tecnología con otras enfermedades que han estado durante mucho tiempo sin una vacuna o un tratamiento efectivo en la sociedad. Y también están las megatendencias sociales, por supuesto, ¿no? Lo que está sucediendo en la sociedad, los comportamientos que también venían desarrollándose. Sin duda, todos cambiamos nuestros comportamientos por muchas razones, ¿no? En esta pandemia, porque trabajábamos remotamente, o porque no podíamos salir, o porque evitábamos lugares, ¿cómo se llama?, muy concurridos. Y bueno, la pregunta es, ¿cuánto esto va a cambiar los estilos de vida, ¿no? Los estilos de vida en términos de salud, en términos de protección y prevención, en términos hábitos de compra, por ejemplo, de transporte también, y muchas cosas que antes, ¿cómo se llama?, dábamos por hecho que sin duda, y aquí les lanzo una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, una vez que esté controlada la pandemia, que tengamos una inmunidad en términos de país, sociedad, no solamente México, el mundo, la pregunta es, ¿ustedes seguirían viajando, por ejemplo, con cubrebocas? ¿Seguirían usando el cubrebocas en lugares, ¿no?, donde sean muy concurridos? Y a eso me refiero al impacto que todo esto tiene. Entonces hay estilos de vida, hay estilos de vida donde hay una mayor preocupación por el bienestar y la salud. Hay un estilo de vida que inclusive por el bienestar y por la salud mental, por ejemplo, que es un tema muy importante, ¿no? Sin duda, el tema de la demografía es una mega tendencia. México es todavía un país, estamos en los últimos años de nuestro bono demográfico, y el segmento de población que más crece
en México actualmente es el segmento de adultos mayores de personas con más de 65 años. Es el segmento que más está creciendo. Entonces, nuestra pirámide de edades la pancita de nuestra pirámide de edades se está moviendo hacia arriba. Entonces, en 15, 20 años, nuestra edad promedio pues va a subir en ese sentido. Y hay regiones, por ejemplo, como el centro, la Ciudad de México y el Estado de México, que es donde existe la mayor proporción de adultos mayores, del crecimiento de adultos mayores que sucede en el país. Y esto sin duda representa oportunidades, ¿no? Oportunidades y retos, porque no estamos preparados las casas no están preparadas, los estacionamientos, todavía nos falta mucho por trabajar en todo lo que tiene que ver en el entretenimiento, el aprendizaje de adultos mayores, en el cuidado de adultos mayores y muchas otras cosas que tienen que ver con esta demografía. Está el tema de la fuerza laboral, que yo creo que con esta pandemia ha quedado claro que pueden cambiar muchas cosas. Todavía muchos estamos de forma remota. En el Tecnológico de Monterrey ya empezamos a regresar a los campus, ¿cómo se llama? Parcialmente, de forma híbrida, ya con clases también, de forma presencial, obviamente cuidando todos los protocolos de salud y seguridad y prevención. El aprendizaje para toda la vida, esta idea, ¿no? de que somos aprendedores y que aprendemos durante toda nuestra vida, que nosotros sabemos en nuestro contexto universitario que pues está educación continua, ¿no? O educación ejecutiva, pero eso también reta inclusive nuestra concepción de las carreras en muchos sentidos. Hay muchos emprendimientos, ¿cómo se llama?, que también están entrando en la arena, ¿no? Para ofrecer no solamente cursos o pláticas, sino entrenamiento, habilidades digitales, y que están teniendo éxito inclusive en proveer a los jóvenes y a las personas en edad madura, inclusive en adultos mayores, habilidades que puedan ellos después, ¿cómo se llama?, generar ingresos, por ejemplo, ¿no? El caso de Platzi, por ejemplo, que es este emprendimiento en Latinoamérica que justamente logra después de alumnos que están en estas plataformas, pues logran incrementar sus ingresos, duplicar sus ingresos. Todo esto está sucediendo a nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidad, en muchos sentidos. La parte de urbanización y megaciudades, el crecimiento, ¿no? Más del 70% de nuestra población está en ciudades, y que venían a un crecimiento importante, y que justamente con la pandemia hay un replanteamiento, ¿no? de las aglomeraciones y de lo que hemos aprendido en todo esto, el tema de smart cities o de ciudades inteligentes, el tema de economía naranja, esta economía creativa, todo el tema de entretenimiento, por ejemplo, inclusive cómo nosotros cambiamos durante la pandemia la forma de buscar recrear, ¿no? Y tener un poco de esto, toda la economía naranja que tiene que ver con industrias creativas, entre otras cosas, ¿no? La desigualdad, sin duda, la inclusión social, la diversidad, temas muy importantes que han venido tomando, ¿cómo se llama?, mayor relevancia en los últimos años, ¿no? Y obviamente no podemos olvidar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que esos objetivos que una continuación, un replanteamiento de los objetivos del milenio, y para los cuales empezamos, ¿no? a trabajar en ellos, y de repente, por situaciones también a nivel global, internacionales, como que se empezó a hacer un poco más lento, ¿no? En el caso de México, pues todos los consejos y comités que se crearon para justamente coordinar a todos los sectores, sector público, privado, instituciones educativas, para justamente darle seguimiento y coordinación a los diferentes proyectos e iniciativas que tengan que ver con este cumplimiento, que es al 2030, ¿no? Al 2030, y que ahora y esta pandemia pues ha tenido un impacto en cada uno de ellos, en la desigualdad, por ejemplo, en la educación, las brechas digitales, todos aquellos alumnos, estudiantes, por ejemplo, que no pudieron o que no tenían, ¿no? las herramientas y la conectividad necesaria para poder desarrollarse, o menos desarrollar en un contexto a distancia, ¿no? Pues se hicieron más complicadas todavía. Entonces, todavía está por ver, ¿no? El impacto en términos ¿cómo se llama?, el nivel de aprendizaje que se dio durante esta pandemia. Y aquí
Y es una invitación a todos los jóvenes y no tan jóvenes, también emprendedores, innovadores, no tienen una idea o quieren un lugar donde empezar, echen su clavado a los objetivos de desarrollo sostenible, bájenlos al nivel de su, hay un mapa, hay una página de México, bájenlos a nivel de su estado, a nivel de su ciudad, ¿no? Y vean los retos que existen en su comunidad con cada uno de ellos, ¿no? Y ya sea que sea a través de un emprendimiento negocios, o un emprendimiento social, o un emprendimiento cultural, un emprendimiento verde, pues puedan aportar soluciones a estos retos de pobreza, de hambre, de salud y bienestar, de educación, de igualdad de género, de agua, de ecosistemas, de infraestructura, de medio ambiente, de cambio climático, ¿no? ¿Cómo se llama? Inclusive de paz, justicia, e instituciones, ¿cómo se llama? Sólidas, son tan importantes en estos momentos, no solamente en México, sino también en el mundo, ¿no? Entonces, estábamos en todo eso cuando nos llega la pandemia. Y nos llega la pandemia y en muchos sentidos, pues nos voltea de cabeza, en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos, o en todos los sentidos. Y la verdad es que hay otro concepto, ¿no? Que se llama cisne negro, ¿no? No sé si lo han escuchado, y cisne negro se refiere justamente a estos eventos que son, que son difíciles de predecir y que son difíciles de predecir el impacto, o sea, difíciles de predecir que sucedan o cuándo van a suceder y difíciles de predecir en términos de la magnitud de este impacto. Entonces, y aquí la pregunta es, ¿esta pandemia es un cisne negro? ¿No? Y se le llamó cisne negro porque en su momento se creía que no existían los cisnes negros, ¿no? Que nada más existían los cisnes blancos, entonces que era algo muy, muy raro, ¿no? Bueno, hasta que llegaron a Australia y se dieron cuenta que sí existían los cisnes negros. Pero bueno, el término tiene que ver con esta rareza, ¿no? De cosas que normalmente no estamos acostumbrados a ver, ¿no? O a vislumbrar. Entonces yo les haría esta pregunta, ¿no? La pregunta ¿es un cisne negro la pandemia? Si ponen sí, pongan un dedito así para ver más o menos. Si ustedes dicen que no, pongan un aplauso. Obviamente no es para mí el aplauso, pero es para nada más como para ver si ustedes consideran que la pandemia es un cisne negro o no. Ok, bien. Gracias a los que han levantado. Sí, la gran mayoría de la gente piensa que es un cisne negro, ¿no? Y la realidad es que tiene elementos de cisne negro. La realidad es que ya durante la última década se había venido diciendo por diferentes expertos científicos y gente que está en los temas de pandemias, de salud, en los gobiernos, que una pandemia era evidente, ¿no? Era evidente. No sabían cuál, por supuesto, esa es parte de la ambigüedad de la que hablaba hace rato. No sabían en qué sentidos, ya habíamos tenido, obviamente, cosas anteriores, situaciones de salud anteriores, el SARS, por ejemplo, la misma, ¿se acuerdan el H1N1 en México hace algunos años? Pero sin duda ya venían diciendo, y inclusive, por ejemplo, el mismo gobierno de Estados Unidos durante la presidencia de Obama, habían desarrollado toda una estrategia justamente para estar preparados en estos temas de pandemia. Con esto quiero decir, entonces, y si hiciera un cisne negro, pues menos sabríamos cómo predecir el impacto, la magnitud del impacto, las áreas de impacto, ¿no? Mucho más difícil. Hay otro concepto que se llama rinoceronte gris. Rinoceronte gris, a diferencia del cisne negro, el rinoceronte dice que es un evento que es disruptivo, que puede generar un gran cambio, pero que es predecible y que más bien las consecuencias o el efecto que estos eventos pueden tener se omiten. Es decir, que omitimos esa reflexión. Entonces, comparando esos dos conceptos entre cisne negro y rinoceronte gris, podemos ver que tiene elementos de ambos, ¿no? Que sí era predecible, ¿no? O que al menos los expertos nos apuntaban a que una pandemia era inminente en el mundo. No saben de dónde, ni con qué virus, pero yo creo que lo que tiene características de cisne negro es la magnitud que tuvo. La magnitud que tuvo en el mundo este aislamiento
estas semanas de caos, ¿no? Por supuesto, todo el dolor y las pérdidas que ha habido en el camino, la falta de acceso, ¿no? Muchas cosas y el impacto que ha tenido en los sistemas de salud, en la economía, en la sociedad, en las organizaciones, difícil de predecir, ¿cómo se llama?, que iba a llegar a este nivel, ¿no? Entonces, esto quiere decir que van a seguir existiendo cisnes negros, ¿están de acuerdo? Y van a seguir existiendo rinocerontes grises. ¿Cuáles son? Sin duda, un rinoceronte es el cambio climático, sin duda alguna, ¿no? Que en esos últimos, sobre todo en este último año, ha retomado una importancia muy importante. Nosotros lo podemos percibir, por ejemplo, a nivel del interés, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, es decir, lo que las empresas hacen en términos de ciudadanía o ciudadanía corporativa, ¿no? Que es no solamente preocúpate por tus productos y servicios, sino preocúpate por tus comunidades también, ¿no? Por la gente, tus empleados, tus colaboradores, etcétera, por el medio ambiente. Entonces, todo ese tema de ambiental, de impacto social y de gobernanza es un tema que ha venido desarrollándose. Ya empiezan a haber fondos de inversión, por ejemplo, de capital privado que empiezan a incorporar esos principios se llama ESG, Environment, Social and Governance, que los empiezan, esos principios de impacto, de sustentabilidad y gobernanza, que los empiezan a incluir en sus estrategias y en sus proyectos e iniciativas en todo esto. También los fondos de inversión de Venture Capital, que son los que más están relacionados con las startups, estas startups tecnológicas que pueden tener un impacto fuerte, muy grande en la economía actual, también están incorporando estos principios alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el cambio climático que ya empezamos a ver, ¿no? Con mayor claridad sus efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? Sin duda alguna, por mencionar algunos, la parte de los cambios en el clima, ¿no? Sin duda, pero el impacto que eso tiene, por ejemplo, en la disponibilidad de agua, en el cambio de ciclo, por ejemplo, de cultivos o que se adelantan o se atrasan en la parte agrícola, ¿cómo se llama? Temporadas de huracanes que afecta el turismo, por ejemplo. Muchas cosas que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Que tienen que ver con el efecto que el cambio climático tiene en las ciudades, tiene en las comunidades, tiene en las regiones, tiene en el campo y en los ecosistemas también, ¿no? Entonces, es un tema que representa muchísimas oportunidades y hemos visto en los últimos meses muchas startups en este tema recibiendo inversión semilla e inclusive recibiendo inversiones Series A, que son inversiones de más de $1 millón, ¿no? Que buscan, así como el ejemplo que les platiqué de esta startup que busca, ¿cómo se llama? Gestionar y dar transparencia a la gestión de bosques para la captura de carbono, ¿no? Entonces, esto podemos ver, ¿no? Este crecimiento exponencial, ¿no? que tuvimos durante la pandemia, que nos hace pensar, ¿no? Que a lo mejor hablábamos mucho de esta exponencialidad de muchas cosas, pero que desafortunadamente nos tocó vivirlo, ¿no? Como sociedad, este crecimiento que se ha venido dando, ¿no? ¿Y esto qué impacto ha tenido en todo esto? Sin duda, en el comercio digital, en el comercio electrónico. Si ustedes ven ahí, es una gráfica de los primeros meses de la pandemia el año pasado, ¿no? Esto ha cambiado, por supuesto, porque ahora pues ya podemos, o en muchas ciudades y en muchas partes del mundo, ya podemos regresar, ¿no? A ciertas actividades, obviamente, de acuerdo a los protocolos que se han venido definiendo. Pero vean los últimos 10 años. ¿Qué observan de esos últimos 10 años? Hay un crecimiento, sin duda, un crecimiento importante. Y sin embargo, marzo, hay un crecimiento significativo en el comercio digital, ¿no? Todas aquellas cosas que hemos venido comprando, ¿no? Y no solamente en términos de Amazon o Mercado Libre, ¿no? Que ha tenido un año excepcional, sino también pequeños negocios, ¿no? Pequeños negocios que tuvieron, por ejemplo, pequeños negocios de comida que tuvieron que montarse, ¿no? En el comercio digital para poder sobrevivir, ¿no? Estas plataformas digitales como Uber Eats y todas, justamente para poder proveer, ¿no? Cuando estábamos justamente aislados.
Es el caso de México, esta gráfica es de México. Ustedes pueden también ver que en abril, ¿no? El crecimiento, el crecimiento online, que es el verde, ¿no? Cómo venía y cómo se dispara en el caso de México también, ¿no? Y que pues ya ya no hay opción, ¿no? No hay opción. Tenemos que estar montados en las plataformas digitales. El caso de Zoom, que es la plataforma que estamos usando, bueno, llegó a tener una evaluación, es decir, lo que vale el mercado. O sea, si quisiéramos comprar, ¿no?, a esta empresa, cuánto valdría, pero aquí más que el monto, lo importante es ver cómo se revaloró, que Zoom en su momento fue una startup tecnológica, ¿no?, de ingenieros y desarrolladores de otra empresa que pues vieron la oportunidad de mejorar, ¿no?, las aplicaciones de videoconferencia y lo hicieron. Por supuesto que no estaba pensada para instituciones educativas y han tenido que hacer muchas cosas, ¿no?, en ese sentido, como los famosos breakout rooms, ¿no?, para poder interactuar con los alumnos en grupos más pequeños. Pero lo interesante de esta gráfica es que el valor de Zoom llegó a ser igual y más grande que el valor de todas las estas aerolíneas que están ahí, desde Delta, United, Lufthansa, American Airlines, Air France, juntas. Porque varias razones. Las aerolíneas ya venían teniendo problemas, ¿no?, antes de la pandemia, pero también durante la pandemia, pues eso fue prácticamente la gente dejó de volar, ¿no? Y por eso es un ejemplo de creación, de generación de valor, no solamente en términos de la funcionalidad y lo que estamos haciendo así, sino también valor económico, ¿no?, en ese sentido. Y no todo es esas empresas y todos esos ejemplos. También, por ejemplo, en el TEC tenemos un proyecto que se llama Pymes SOS, que está liderado por un compañero que es Cristian Salazar, que es el director de emprendimiento social en la zona norte, ¿no?, con sede en Monterrey. Y lo que se hizo fue, Pymes SOS justamente fue una iniciativa para ayudar a todos los micronegocios alrededor del campus, ¿no?, en las colonias alrededor del campus, a buscar oportunidades de canales digitales para estar cerca justamente de sus clientes. Y este tema evolucionó. Hasta la fecha ha ayudado a más de 500 micronegocios, ¿no? Podemos decir que es una especie de transformación digital de micronegocios. Y también ahorita está trabajando con el INAES, toda esta parte de economía social y solidaria y con la SEP, justamente para la transformación digital de cooperativas, ¿no?, en donde se ha apoyado más de si no me recuerdo, más de 140, ahora 240 emprendedoras y emprendedores en esas cooperativas. Entonces, la oportunidad también para generar impacto social está ahí, ¿no? Muy importante. Ya hablamos del cambio climático, ¿no?, que hoy pues podemos poner la atención, ¿no?, con mucha más claridad, con mucha más disciplina, enfoque y compromiso sobre ese tema que nos atañe a todos. Nos atañe a todos, a toda la sociedad, a todas las organizaciones, ¿no?, y a cada persona en lo particular. Y bueno, y eso nos lleva a pensar, pues, ¿cuáles son esas oportunidades, ¿no? Pues son muchísimas. Y por eso mencionaba que si no saben por dónde empezar, empiecen por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. No, pues sin duda hay oportunidades en el tema de salud, ¿no?, que pueden ustedes pensar que con todo esto que está pasando, pues hay una mayor preocupación, ¿no?, por el bienestar de las personas, la salud física, la salud mental de las personas. La vuelta al trabajo, ¿no? ¿Cómo va a ser el trabajo del futuro, la oficina del futuro? ¿Qué oportunidades existen ahí? ¿No? Yo creo que vamos a estar en un mundo híbrido, ¿no? Yo creo que así como hay un dicho que dice, ¿no?, si una junta, hay juntas que no merecen ser un Zoom, ¿no?, que merecen ser un correo electrónico. Bueno, igual va a pasar. Imagínense ustedes, por ejemplo, voy a poner el caso de la Ciudad de México, ¿no?, y que tiene que ver con el siguiente, que es ciudades, ¿no? Ciudades, el tema de ciudades. Imagínense ustedes en la Ciudad de México, donde, hablando de trabajo o de estudiantes, donde para llegar a tu lugar de trabajo o a tu lugar de universidad tienes que pasar 2 horas o 4 horas en el tráfico durante el día. ¿Ustedes creen que con todo lo que ya sabemos, con todas las tecnologías que tenemos, sentido común, es lógico hacer eso? Y si además vemos que vienen formas de conexión como el 5G mucho más rápidos, sin duda esto puede cambiar, ¿no? Esa propuesta de valor o esas condiciones que existen
en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Por supuesto, no todo va a ser virtual. Necesitamos tener presencia también. Por eso yo hablo más de un mundo híbrido que en muchos sectores de la economía, y eso sin duda va a representar grandes oportunidades. El tema de ciudades es un tema que a mí me apasiona mucho, ¿no? Que tiene que ver también el tema de la resiliencia de las ciudades, ¿no? No solamente el cambio climático, sino también pandemia, todo el tema de gobernanza de las ciudades, gobernanza en términos de entre municipios, ¿no? El caso de la Ciudad de México, la zona metropolitana de Guadalajara o la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Cómo se coordinan los diferentes municipios en términos para generar un bienestar común en esas zonas metropolitanas. Tiene que ver con la parte de sustentabilidad y economía inclusiva, cómo hacemos que la economía funcione para todos, ¿no? Para todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo hacemos esta parte de la infraestructura urbana, ¿no? Y las ciudades inteligentes? ¿Cómo le hacemos para la vida cultural y el entretenimiento? Y ahí hay grandes oportunidades, ¿cómo se llama? Para explotar y para ejecutar, ¿no? Todo el tema de educación, sin duda es un tema importante, sustentabilidad y el tema de transformación digital, ¿no? No hay vuelta atrás, ¿no? No solamente venía desarrollándose de forma importante, sino que se aceleró, ¿no? Muchos estiman que el último año y medio que hemos vivido aceleró en 10 años, ¿no? Muchas de las cosas que esperábamos, o 5 o 10 años, ¿no? Muchas de las cosas que esperábamos en el 2025 o inclusive en el 2030 con relación a esta transformación digital, ¿no? Entonces, ahí hay grandes oportunidades. No importa que seas un micronegocio, no importa que seas una cooperativa, no importa que seas una empresa, inclusive un restaurante, una empresa de alimentación, una empresa de turismo, ¿no? Tienes que estar en la era digital en ese sentido. ¿Qué necesitamos? Y con eso quisiera terminar, ¿no? Esta plática. ¿Cuál es realmente el reto entonces para poder identificar y explotar todas estas, ¿cómo se llama? Todas estas oportunidades y enfrentar todos estos retos. Sin duda lo que necesitamos es desarrollar un pensamiento disruptivo. Y ahorita me voy a explicar a qué me refiero con este pensamiento disruptivo. Y ahí las universidades tenemos una gran oportunidad de replantear muchas de las cosas, de los proyectos, traer todos esos más sensibles a esto que está ocurriendo en nuestras comunidades y en el mundo y traerlos al aula, a los proyectos, ¿cómo se llama? A las iniciativas de emprendimiento para poder generar soluciones y propuestas de valor en ese sentido. Y por pensamiento disruptivo me refiero a este pensamiento, esta forma de pensar que reta las formas tradicionales, ¿no? Ya sea el status quo o las formas obsoletas que sabemos que no funcionan. Con todo lo que hemos visto, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de educación, en el mismo turismo, por ejemplo. Hay muchas cosas que ya evidenció este último año y medio y que ya venía evidenciando todos los cambios que habían estado ocurriendo en ese sentido, ¿no? Entonces, es un pensamiento que reta las formas tradicionales de hacer las cosas, de resolver los problemas y de crear valor. Valor social, ambiental y económico. Y luego viene el liderazgo emprendedor para ejecutar, para proponer, ejecutar y escalar y crecer ese valor que se está generando. Este pensamiento innovador requiere ser conscientes del cambio, de la discontinuidad, de los rompimientos que existen, ¿no? De paradigmas en muchas industrias, en muchos sectores, y de la exponencialidad, ¿no? De que va a haber cambios que van a ocurrir muy rápido, ¿no? Como lo vimos en el último año y medio. Orientado a descubrir lo desconocido, ¿no? Esto no hay otra forma. No hay otra forma de descubrir lo desconocido que experimentando. Una mentalidad de experimentación es lo que tiene un pensamiento disruptivo. Y unidad, resiliencia, reimaginar, rediseñar, reorganizar las cosas. Y eso es a lo que yo les quiero invitar el día de hoy, ¿no? Ese es el reto más grande que tenemos para poder entonces identificar, ¿no? Y proponer en todos los retos que hemos platicado hasta ahorita y en los retos que ustedes están viendo en su ámbito, ¿no? Necesitamos curiosidad, necesitamos explorar, necesitamos descubrir lo desconocido, no solamente la punta del iceberg, tenemos que indagar, ¿no? En ese sentido, en los fenómenos, en los problemas, en las problemáticas. Un pensamiento de sistemas, por supuesto, pensamiento crítico y otras creatividad, pensamiento de sistemas.
no solamente ver el árbol, sino ver el bosque. Y no solamente ver el árbol y el bosque, sino ver cómo se conectan, cómo interactúan y cómo podrían, y qué nuevas relaciones podemos generar, ¿no? Con este pensamiento sistémico. Sin duda, esta parte que tiene que ver con la innovación y que tiene que ver con el emprendimiento, ¿no? Es construir, hacer, ¿no? En inglés podría ser es to do it and to make, ¿no? En el sentido amplio de construcción. Tenemos que idear, generar propuestas, tenemos que prototipar con este pensamiento, con esta ejecución en la experimentación. Así es como los grandes emprendedores descubren los problemas que quieren atender, los problemas de los que se enamoran y después de las soluciones que ellos desarrollan y el lanzamiento que después hacen en los mercados, en la sociedad, justamente para resolver esos problemas. Entonces, con eso quisiera terminar con esa invitación a buscar desarrollar un pensamiento disruptivo y ha sido un gran placer estar con todos ustedes en este foro. Muchas gracias, doctor. Una presentación bastante interesante que espero a los estudiantes les haya llamado la atención para verse inmersos en este mundo de la innovación y del emprendimiento. Hay algunos comentarios en el chat. Me voy a permitir leerlos para escuchar su punto de vista. El doctor José Manuel Ruiz Calleja comenta que le ha gustado mucho la conferencia y le agradece, y hace un apunte en cuanto al aprendizaje para la vida. Él prefiere llamarle aprendizaje por toda la vida, ya que lo que aprendemos hoy muy probablemente no nos servirá para toda la vida. Tendremos que seguir aprendiendo después de que salgamos de la universidad, y por eso en ella debemos enseñar a aprender para que los futuros profesionistas aprendan a aprender. De acuerdo. Y Mirna Macías, perdón, adelante. No, si quieres una para poder ir, ¿cómo se llama? Contestando. Laura, de acuerdo. Al menos en nuestros tiempos, no, Fer, en esos tiempos pensábamos que cuando terminamos la carrera ya la hacíamos, o cuando terminas, o cuando logras cierto nivel educativo, era un paradigma. Y la realidad es que después en el TEC descubrimos que hace algún tiempo que justo mucho antes de que esta revolución digital empezara, y obviamente mucho antes de que nos imagináramos que íbamos a vivir una pandemia de tal magnitud, que un estudiante o una persona en toda su vida aprende o está relacionado con contenido que equivalente a 5 carreras, como si estuviera 5 carreras durante toda su vida. Yo creo que hoy en día eso es mucho más dinámico, ¿no? Y a lo mejor la unidad de medición no es la carrera, sino dura un año. Yo puse el ejemplo de esta startup latinoamericana, ¿no? Y en un año puedes tener un resultado muy positivo, ¿no? Y sin duda, y este aprendizaje para toda la vida, o durante toda la vida, esto va a generar muchas oportunidades para emprendimientos educativos, sin duda alguna. Muchas gracias. Francisco Javier Rosiles pregunta, ¿qué piensas sobre la premisa de que las escuelas matan la creatividad establecida por Ken Robinson? ¿Cómo erradicar eso? Es una muy buena pregunta, que nos daría para todo un foro, ¿no? Yo creo que depende, y aquí es mi invitación, ¿no? A tomar, muchas veces pensamos que sin duda estamos en un paradigma de organización ejecutiva que se está haciendo obsoleto muy rápido, ¿no? Eso sí es, porque viene de un modelo de la sociedad y de la economía, ¿no? Industrial, si lo quieren ver así, que Robinson lo explica muy bien, ¿no? Pero veamos las escuelas como nosotros, ¿no? Los profesores, los investigadores. Y yo creo que lo que sucede, la libertad de cátedra, por supuesto, lo que sucede dentro del aula, ¿no? O dentro de la clase o dentro de los proyectos, es responsabilidad de nosotros, ¿no? Buscar, por supuesto que las instituciones pueden hacer mucho, bueno, en el caso del TEC de Monterrey, pues con todo el modelo educativo TEC 21, que es un replanteamiento y una redefinición y la innovación del modelo, ¿no? educativo. Sin duda es importante, ¿no? El liderazgo de la institución, pero el reto que yo les pongo, el verdadero reto es de nosotros, ¿no? En lo individual,
de buscar, hay muchos recursos para profesores en línea, en español, en otros idiomas, para enriquecer la experiencia de su, ¿cómo se llama? De su asignatura, de su unidad de formación, de su práctica, de laboratorio. Hay de verdad, yo os invito, y ahí a eso me refería con el pensamiento disruptivo, desde diferentes, ¿cómo se llama? Sin duda las instituciones pueden hacer mucho, ¿no? El TEC tiene un programa que se llama Novus, que justamente lo que busca es innovaciones educativas de los profesores, ¿no? Que participan, pero sin una organización educativa no lo hacen, pues nosotros como profesores, ¿no? Como docentes, tenemos esa libertad, tenemos que tener esa iniciativa para mover esto. Muchas gracias. Tenemos una responsabilidad muy grande. Muy grande. Del área cultural, Juan Pablo Gaitán nos pregunta cómo se puede aprovechar en el área cultural, que piense de la identidad y sentido de pertenencia como área de oportunidad en el área social y su impacto en las nuevas generaciones. No, creo que no entendí muy bien la pregunta. ¿Cuál es el impacto de la identidad? Sí, en la parte cultural, ¿qué impacto tiene el generar identidad y desde ahí generar negocios a partir del área cultural? Todo el sentido del mundo, ¿no? Hay cosas culturales, ¿no? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, bueno, creo que hay empresas e emprendimientos, por ejemplo, el Estado de Colima, que han manejado muy bien la parte de la identidad geográfica, cultural, ¿no? Del Estado y de regiones del Estado, de áreas del Estado. Y en términos de emprendimiento social y cultural, por ejemplo, hay un emprendimiento de alumnos, ahora ya exalumnos del TEC, que se llama Rutopía, ¿no? Y lo que ellos hacen es justamente a través de la identidad de diferentes regiones y comunidades en diferentes partes del país. Empezaron principalmente en el sur, ¿no? Con toda esa identidad que tienen esas comunidades marginadas o alejadas de estas plataformas y de canales, ¿no? Para llegar a personas que pueden estar interesadas en otra experiencia de turismo, por ejemplo, ¿no? De turismo, por ejemplo. Entonces ahí estás viendo y respetando completamente sus identidades y sus valores culturales, ¿no? Ellos definiendo hasta dónde, ¿no? O con qué capacidad, o hasta dónde crecer, o mantenerse ahí, cada comunidad lo define, ¿no? Y dando un valor significativo al turista, ¿no? También hay otro emprendimiento que se llama Somewhere, Somewhere, que empezó primero como Flor de Mayo, también un proyecto de alumnos que empezó en la prepa, siguió en la universidad, ahorita ya todos están graduados, y lo que hace es justamente también en la parte cultural, identidad y la capacidad artesanal, ¿no? Proveer una plataforma, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Diseño de moda, ¿no? Para millennials o generaciones más jóvenes, obviamente con un enfoque, ¿cómo se llama? De ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, de reducir la desigualdad, el hambre, la pobreza en las comunidades donde sucede, ¿no? Permitiendo ingresos muy superiores o ingresos que permiten superar la línea de la pobreza, por ejemplo, pero además que comprometen proyectos de desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que es una gran fortaleza que tiene este país y que creo que no hemos aprovechado del todo. Nuestra identidad cultural. Hay una pregunta más. ¿Cómo logramos pasar de una nación altamente creativa a una nación altamente innovadora? Eso lo pregunta Sujei Beltrán. Muy buena pregunta. Yo diría altamente creativa a una altamente innovadora a altamente emprendedora, ¿no? México es un país altamente emprendedor, ¿no? Pero en ese sentido hay mucho emprendimiento por necesidad, ¿no? Y también hay emprendimiento de oportunidad, ¿no? El emprendimiento de oportunidad pues tiene que ver mucho de los ejemplos que platicamos, ¿no? De identificar estos retos. La creatividad, yo creo que empezar por distinguir la creatividad de la innovación, ¿no? Es decir, la innovación es la creatividad con un propósito. La creatividad es descubrir ideas interesantes, no sé si me explico, pero eso no resuelve nada, ¿no? Eso no resuelve nada. La innovación es generar ideas valiosas, que tengan un valor, generen un valor, ¿no? Y como mencioné, un valor social, ambiental y económico, ¿no? Entonces, la innovación es acerca de la ejecución, ¿no?
Y por eso nosotros en el TEC acuñamos el término, bueno, acuñar en el sentido de conceptual, ¿no? Pero también como un mensaje, el término de emprendimiento innovador. Es decir, es el emprendimiento que usa, ¿no? Un poquito como Peter Drucker, ¿no? Que habla de la innovación como el último fin, ¿no? Por ejemplo, de la mercadotecnia o de la empresa. Pero es el emprendimiento que utiliza las herramientas y procesos y la mentalidad innovadora para generar ese valor del que hablaba. Entonces, si no distinguimos eso, nos vamos a quedar siempre en las ideas, o si avanzamos un poco en los prototipos, ¿no? En los prototipos. Pero aquí la idea es, el reto es cómo pasamos de ese pensamiento disruptivo, pensamiento innovador, al liderazgo emprendedor, y que esas ideas y prototipos lleguen al mercado, lleguen a los públicos para los que se diseñó o para los que se está proponiendo una solución, ¿no? Y si vamos al emprendimiento, pues que se crezcan, ¿no? El impacto a través de nuevas organizaciones o nuevas empresas, startups o organizaciones existentes, ¿no? Porque el emprendimiento no es solamente acerca de nuevas empresas, es también acerca de cómo las organizaciones existentes, y no solamente empresas, sino también en el sector público, en el sector social, en el sector educativo, ¿no? ¿Cuántos nos consideramos innovadores en educación y cuántos nos consideramos emprendedores en educación o intraemprendedores en educación, ¿no? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Pues parece que ya no tenemos más preguntas. Agradecemos mucho su participación. Le haremos llegar su constancia por este tiempo que nos regaló y nos asignó la Universidad de Colima para compartir esta mañana con nuestros estudiantes, profesores y empresarios, gente que está conectada de diferentes partes del mundo también. Nuestro agradecimiento por esto. Los invitamos a continuar con los trabajos. Lo felicitan mucho en el chat y le agradecen la información compartida. No sé si el doctor Fernando quiera hacer algún comentario. Muchas gracias, maestra Miriam. Pues doctor Rafael Lorenzo, muchísimas gracias. De verdad que, bueno, hemos estado viendo ahí comentarios en donde les ha gustado bastante lo expuesto y sobre todo cómo motiva a la reflexión y a la acción, ¿no? Que es lo importante, parte de lo que se mencionaba de cómo migrar a la parte creativa, a la parte que da valor finalmente a una sociedad. Y bueno, pues tenemos mucha información y este referente del BUCA, que precisamente tenerlo como referente nos pone ahí los retos enfrente y también de ver por dónde los podemos abordar, ¿no? Que eso es fundamental. ¿Qué hacer en tiempos de incertidumbre? ¿Qué hacer en tiempos donde hay una complejidad, no solo en lo tecnológico? Yo veía por ahí un comentario también muy asertivo que hablaba de que no necesariamente la tecnología tiene que estar indexada a la parte de innovación, sino que, bueno, se puede innovar en muchísimas áreas y, bueno, como ya lo mencionabas con mucha claridad, puede ser algo nuevo o puede ser algo sustancialmente mejorado. Y eso, bueno, pues le va a aportar valor. De verdad, muchísimas gracias, doctor Rafael. Esperamos encontrarnos en diferentes eventos y actividades en el futuro cercano para seguir compartiendo. Evidentemente que salen y surgen muchos temas a partir de la exposición que nos has dejado. Y bueno, pues de alguna manera que sepan todos que a través de nuestras redes sociales, particularmente el Facebook, estaremos replicando esta conferencia para quienes perdieron o algún detalle o quieran afianzar alguno de los elementos que por aquí se vieron, están a su alcance. Muchísimas gracias, doctor Rafael, y muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado hasta ahora.